En el siglo XXI, comienza la historia de un joven muchacho que cuando tenía solo 16 años, decidió abandonar su tierra natal para dirigirse a la lejana y prometedora ciudad de Detroit. En aquellos años, el transporte consistía únicamente en ferrocarriles que conectaban ciudades y países, así como carretas jaladas por caballos que se desplazaban por las estrechas calles de pueblos y ciudades. Los primeros automóviles todavía representaban un lujo accesible solo para los ricos y famosos, y generalmente se usaban para carreras y exhibiciones de velocidad, y no para el desplazamiento cotidiano de las personas. Justo en esa época, cuando los medios de transporte estaban aún en sus primeras etapas de desarrollo, este joven dio su primer paso hacia el futuro. Decididamente, dejó la granja familiar donde había crecido y partió hacia la ciudad que pronto se convertiría en el centro de la industria automovilística mundial. Muchísimos años después, ya en la madurez, la mitad de todos los automóviles en el mundo llevaban su nombre, resultado de su trabajo e inventos. Este muchacho, futuro gran creador y empresario, llamado Henry Ford, uno de los personajes más famosos de la historia de Estados Unidos, será objeto de la siguiente narrativa, que abordará su destino y transformaciones ideológicas. Henry Ford nació en 1873 en una familia de granjeros en su granja, situada actualmente en la ciudad de Dearborn, en el estado de Michigan. Su padre, William Ford, era dueño de una finca donde toda la familia trabajaba, vivía y se esforzaba. La granja era su corazón y su base. Henry era el mayor de 6 hermanos, por lo que se esperaba que heredara el negocio familiar, asumiendo la responsabilidad de la explotación agrícola. Sin embargo, en carácter y aspiraciones internas, no se parecía en nada a su padre, y en realidad no sentía interés por el trabajo en el campo. En aquella época, el trabajo rural era duro, monótono, que requería mucha fuerza, tiempo y paciencia. Era lento y físicamente agotador. Henry intentaba ayudar en la granja, pero toda la idea de dedicarse a la agricultura le parecía aburrida y agotadora. Él decía, «Nunca he sentido un amor especial por la granja, siempre tuve algo más cercano a mi corazón, exactamente las personas y las máquinas». Sobre todo amaba a su madre, quien, como luego confesó, era su fuente de inspiración y calidez. Como muchos chicos de su edad, no le gustaba mucho la escuela y no alcanzó a completar hasta el 8º grado. En lugar de ello, prefería aprender sobre el mundo que le rodeaba por sí mismo, sin un programa de estudios estricto, estudiando todo lo que podía conseguir. Su primera pasión fue el mecanismo. Le interesaban cualquier tipo de mecanismos y partes móviles. A los 12 años, como regalo de su padre, recibió un reloj de bolsillo, y al desmontarlo, aprendió en poco tiempo a quitar y poner en marcha el mecanismo sin dificultad, descubriendo rápidamente todos los secretos de su funcionamiento. Empezó a reparar relojes con maestría en su casa e incluso a ganar dinero ayudando a vecinos y amigos familiares. Así adquirió la reputación de ser un relojero hábil. Cuando cumplió 13 años, vio por primera vez una máquina de vapor durante una excursión escolar en una de las empresas de Detroit. Ese momento fue el comienzo de una pasión para él. Se abrió un nuevo interés que con el tiempo se convirtió en una obsesión por la ingeniería. Durante los años siguientes, se dedicó todos los días al estudio de máquinas y mecanismos. De esta manera, a los 15 años, construyó su propia máquina de vapor, el primer prototipo en el que pudo plasmar sus ideas sobre cómo mejorar dispositivos similares. Sin embargo, la vida le reservaba un golpe duro a su joven invento. Su madre, María Ford, falleció trágicamente debido a una enfermedad repentina. La muerte de su madre conmovió profundamente a Henry. Era muy apegado a ella, compartían un lazo emocional muy fuerte. La pérdida de su madre fue una prueba difícil para él, y su actitud hacia la vida agrícola cambió radicalmente. Comenzó a odiar toda la granja, relacionando los recuerdos de ella con ese lugar. En definitiva, la vida en la granja le parecía demasiado monótona y llena de tristeza. Deseaba salir de esas paredes habituales, encontrar su propia felicidad y realizar sus sueños. A los 16 años, en contra de la voluntad de su padre, Henry empacó sus cosas y abandonó la finca familiar, decidido a buscar su camino, construir un nuevo destino y descubrir nuevos horizontes. En ese momento, enfrentaba una decisión sumamente importante: dejar todo lo familiar para comenzar una nueva vida. El tiempo en ese entonces cambiaba rápidamente.
La industrialización avanzaba a toda velocidad y en la ciudad de Detroit, conocida por sus fábricas de maquinaria, ocurrían eventos realmente revolucionarios. La Detroit de aquella época se convertía cada vez más en un centro importante del progreso gracias al desarrollo de máquinas de vapor y nuevas tecnologías. La ciudad se volvía más atractiva para jóvenes ingenieros e inventores ansiosos por realizar sus ideas. Justo aquí, cuando Henry tenía poco más de 16 años, se le presentó la oportunidad no solo de comenzar una nueva vida, sino también de redefinir completamente su perspectiva y destino. Decidió dedicarse al estudio de los mecanismos más complejos y misteriosos para convertirse en profesional en el futuro. En su primer día, consiguió trabajo en una empresa de producción de tranvías, conocida como Michigan Car Company, donde tuvo que familiarizarse con la fabricación de trenes urbanos y transporte eléctrico. Sin embargo, su primera experiencia fue bastante difícil. Solo 6 días después de comenzar, lo despidieron porque no cumplió con las expectativas de la dirección y no estuvo lo suficientemente preparado para las tareas asignadas. De este modo, su camino hacia las cumbres de la industria apenas comenzaba, y cada prueba se convertía en una lección importante en su camino hacia futuros logros. Durante mucho tiempo, Luigi trabajó en diversos ámbitos, adquiriendo experiencia y ampliando sus habilidades poco a poco, hasta que consiguió empleo como aprendiz en el taller de la empresa James Flower & Brothers, dedicada a la fabricación y reparación de máquinas. Allí ganaba solo $2.60 a la semana, claramente insuficientes incluso para pagar el modestísimo alquiler de su vivienda. Pero, a pesar de sus modestos ingresos, Luigi no se desanimaba y aprovechaba todas las oportunidades para su desarrollo. En su corazón ardía una pasión por la tecnología, que tenía desde la infancia, y no perdía el tiempo en vano. Por eso, encontró un trabajo adicional nocturno. Se convirtió en joyero, dedicándose a limpiar y reparar relojes. Este trabajo le ocupaba 6 horas cada noche, 6 días a la semana, y su ingreso semanal era de $3. Así, combinando varios trabajos, intentaba asegurarse al menos una base material mínima. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no dejó de estudiar ni de experimentar con máquinas en su tiempo libre. En 1882, cuando Luigi cumplió 19 años, decidió firmemente regresar a su tierra natal, Michigan. No le gustaba la agricultura en absoluto y prefería pasar su tiempo de otra manera. Principalmente, participaba en juegos y realizaba experimentos con mecanismos que descubría en la granja. Disponía de un motor de vapor portátil, comprado por su padre. Este motor se hacía cada día más popular entre los agricultores, ya que permitía aliviar notablemente el trabajo en el campo. Luigi dedicaba mucho tiempo a estudiar ese mecanismo y llegó a dominar las habilidades para manejarlo, incluso ganando dinero por operarlo para los vecinos. Uno de ellos le propuso $3 por su trabajo. Le pidió a Luigi que manejase su motor de vapor. Esto marcó el inicio de los primeros logros destacados de Luigi en el arte de manejar máquinas. Pronto, su talento trascendió las fronteras de los alrededores de la granja, y su nombre se hizo conocido en el distrito. La fama de sus habilidades hizo que un representante de la compañía, Westinghouse Engine, de Schenectady, Nueva York, lo notara y le ofreciera trabajo. Así fue como el joven Luigi fue contratado y empezó a viajar por el sur de Michigan, instalando y dando mantenimiento a los tractores de vapor Westinghouse. En 1884, cuando tenía ya unos 19 años, la suerte le regaló la felicidad personal. En una fiesta de Año Nuevo, conoció a una joven llamada Clara Jane Bryant y pronto intercambiaron anillos de compromiso, conociéndose mejor y comprendiendo que estaban listos para compartir su vida. Al año siguiente, en señal de gratitud por su amor y lealtad, su padre le regaló 40 acres de tierra. Sin embargo, sería extraño suponer que el joven planeaba usar ese regalo para llevar una vida de granjero divertida. Tenía otras ideas y sueños, y sus planes no estaban relacionados con la actividad agrícola. En 1891, Luis y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Detroit. Allí ocurrió un evento importante. Fue la primera vez que se encontró con una edición alemana, en la que leyó un artículo sobre un nuevo tipo de motor de combustión interna llamado motor de gas. Este motor le interesó especialmente. Fue producido en pequeñas series por un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto,
y en comparación con las máquinas de vapor, poseía características radicalmente diferentes. Era mucho más rápido, más eficiente y mucho más fácil de usar. La principal diferencia era que poner en marcha ese motor tomaba solo unos segundos, apenas medio minuto, porque todos los procesos de combustión ocurrían dentro del aparato, y podía generar su propia chispa interna. En Europa, esta tecnología iba ganando rápidamente popularidad, y el ingeniero alemán había regalado al mundo un invento accesible ya en pequeñas cantidades. Pero en América, pocos conocían el motor de gas, y solo unos pocos tuvieron la oportunidad de familiarizarse con este mecanismo. Entre los afortunados se encontraba él, Luis, quien por casualidad se enteró de que su vecino poseía un coche así. Al ver esta novedad, enseguida sintió interés por ella y se enamoró de su idea. Sin embargo, entender exactamente cómo funcionaba era mucho más complicado, porque el mecanismo se encendía a través de una chispa creada por un sistema eléctrico. Esto le planteó aún más dudas, ya que no tenía mucha experiencia en electrónica. Al darse cuenta de que debía profundizar más, decidió dar un paso adelante hacia lo nuevo. Consiguió un trabajo como ingeniero nocturno en la empresa Edison Eliminating, ofreciendo su candidatura por $40 al mes. En ese momento, esa compañía era la más grande en Detroit en generación de electricidad, suministrando energía a unas 1000 viviendas en la ciudad. Normalmente, una compañía industrial usaba motores de vapor para generar electricidad, y Luis era muy apto para ese trabajo, ya que su principal tarea era reparar fallos y corregir averías en los sistemas. Cuando el motor funcionaba sin problemas, a menudo tenía mucho tiempo libre, que aprovechaba para realizar investigaciones y estudios por cuenta propia. Poco a poco, fue entendiendo mejor los principios del funcionamiento de la electricidad, sus mecanismos y sistemas. En 1893, ya estaba claro que le esperaba un gran futuro ligado al desarrollo de nuevas tecnologías e inventos, y su pasión por la mecánica y la electrónica aumentaba cada día más. Clara recibió a su primer y único hijo, Edsel Bryant Ford. Tan solo 3 meses después de su nacimiento, en un momento crucial para su futuro como ingeniero, Henry fue nombrado jefe de ingenieros, con un salario semanal de $100. En ese mismo año, un joven talentoso y ambicioso alcanzó un importante hito técnico. Creó su primer sistema de motor reductor de gas en funcionamiento. Este gran paso fue el comienzo de su sueño de larga data, la creación de un automóvil sin caballos, la llamada boceta. Sin embargo, solo después de un tiempo, concretamente el 4 de junio de 1896, en las horas exactas de la noche, a las 1:30 de la madrugada, terminó de ensamblar su vehículo experimental. Llamó a su primer modelo cuadrirreciclo. Este cuadrirreciclo era una estructura rudimentaria, casi simple, basada en 2 cuadros de bicicleta colocados uno junto a otro y unidos por una misma planta motriz, un motor de gasolina. A pesar de que el experimento fue exitoso y el vehículo pudo moverse, tenía varias deficiencias. Por ejemplo, el aparato solo disponía de 2 velocidades, una para avanzar y otra para retroceder, y ninguna de ellas permitía un movimiento completo hacia adelante o hacia atrás. Pero el problema más grave era la total ausencia de un sistema de enfriamiento. La máquina tendía a sobrecalentarse tras un corto periodo de funcionamiento. Henry trabajaba incansablemente para solucionar estas deficiencias. Realizaba numerosas ajustaciones y, como resultado, una de las mejoras más importantes, la instalación de un sistema de enfriamiento en el automóvil, se convirtió en una actualización crucial. Tras esta experiencia, vendió el vehículo por $20 y los fondos recaudados los destinó a su próximo gran proyecto. Respaldado por el alcalde de Detroit, Henry empezó a crear un segundo automóvil experimental. Su trabajo culminó en julio de 1899, y este nuevo vehículo era mucho más grande, resistente y pesado en comparación con el anterior. Una mañana, en uno de esos días, el joven inventor invitó a un rico empresario forestal llamado William Murphy a realizar una prueba de manejo de su propio automóvil. Cuando la prueba terminó, todo sucedió tan rápido que William afirmó que deseaba convertirse en socio comercial de Henry. Poco después, firmaron acuerdos y el 5 de agosto de 1900, por acuerdo mutuo, se fundó la Compañía Automovilística de Detroit.
Pero, por desgracia, solo un año después, esta compañía fracasó. Las principales razones de esto fueron las diferencias en cuanto a las mejoras futuras del automóvil. La mayoría de los accionistas e inversores insistían en producir vehículos de pasajeros comerciales, mientras que Henry continuaba perfeccionando sus modelos. Otro problema importante era la cadena de suministro. La mayoría de las piezas para ensamblar el coche eran fabricadas por diferentes empresas, y cuando alguna de ellas retrasaba la entrega, todo el proceso de producción se detenía, reduciendo significativamente los ritmos de fabricación. Durante 2 años en los que trabajó, su primer modelo, llamado furgón de reparto, requería 6 meses para su fabricación, y solo se produjeron 20 de estas máquinas. Como resultado de todas estas circunstancias, Henry fue despedido de su puesto. Pero incluso ante el fracaso de su primer intento y las dificultades, él seguía siendo optimista. Para él, la derrota no era un fracaso definitivo, sino más bien una oportunidad para empezar de nuevo, más inteligente y preparado. Veía esto como una oportunidad para nuevos logros. Henry incluso se alegraba bastante de haber perdido su trabajo, ya que eso redujo la presión y le permitió mirar nuevos horizontes. Decidió centrarse en las carreras de autos, ya que este deporte se volvía cada vez más popular entre los estadounidenses. Las carreras se estaban convirtiendo en un deporte de reconocimiento mundial, y Henry quería usarlas como plataforma para mostrar sus avances técnicos y la calidad de sus autos. Además, a pesar de sus contactos con personas influyentes y adineradas en la ciudad, no muchos estaban dispuestos a invertir en sus ideas después del fracaso con su primera compañía. Pasó un año, y su nuevo coche de carreras mostró resultados impresionantes. Superó en velocidad al automóvil de Alexander Winton, famoso industrial automotor, e incluso aventajaba a los mejores pilotos del país. Su coche, con una potencia de 26 caballos de fuerza, se convirtió en tema de conversación en los círculos del automovilismo. Tal popularidad le dio confianza en futuros éxitos, y pronto obtuvo apoyo de inversionistas para llevar a cabo un nuevo proyecto. Así nació una segunda compañía, más grande y ambiciosa, Ford Motor Company, con Henry a la cabeza, ahora en el papel de ingeniero principal. Sin embargo, años después, la situación volvió a ser tensa. Henry continuó desarrollando sus ideas, especialmente en la fabricación de autos de carreras, lo cual molestaba a los inversores. Ellos querían que creara autos de producción en serie para las masas, rentables y fáciles de producir. En respuesta a sus demandas, llegaron a la empresa otro hombre, Henry Martin Leland, quien fue contratado para dirigirla. Esto disgustó mucho a Henry Ford. La sensación de pérdida de control y la selección de un gerente diferente le provocaron un fuerte enfado. Como resultado, decidió abandonar la compañía, declarando en su autobiografía que su decisión fue motivada por un deseo de no someterse nunca más a órdenes de nadie. Tras la salida de Ford, su puesto fue ocupado por Leland, y bajo su dirección se produjo un nuevo automóvil llamado Cadillac. En los años siguientes, ya sin Henry Ford, el nombre de la compañía cambió de Ford Motor Company a Cadillac Motor Company. Mientras tanto, Henry y su viejo amigo, un expiloto de bicicleta llamado Tom Cooper, continuaban creando y probando nuevos autos de carreras. En 1902, diseñaron el modelo Ford 1999, que tenía una potencia de 80 caballos de fuerza. Este automóvil fue conducido por el famoso piloto Barney Oldfield, un ex ciclista que nunca en su vida había imaginado que sería capaz de manejar un coche. Su éxito representó un verdadero avance. El modelo que creó replicó la victoria de Winton, y para 1904 su velocidad récord alcanzó los 91 km por hora. En las calles y carreteras de América del siglo XX aparecía cada vez con más frecuencia un mecanismo con ruedas que no solo sorprendía por su velocidad, llegando a los 40 millas por hora, sino que también provocaba cambios realmente revolucionarios en el mundo de la automoción. Y todo esto gracias a que Henry Ford, un hombre que se hizo famoso por sus logros récord y sus victorias en las carreras automovilísticas, finalmente consolidó su estatus como el mejor constructor estadounidense de autos para carreras de alta velocidad. Su reputación era tan elevada que los inversores constantemente volvían a poner fondos en sus proyectos cada vez que estaba a punto de fundar una nueva compañía.
Entre quienes mostraban interés y apoyaban sus iniciativas, destacaba especialmente un empresario bastante frío y calculador de Detroit, Alexander Young Malcolmson, un concesionario importante y un gran inversor. La continuidad y la confianza por parte de los capitalistas permitieron a Henry Ford, pronto, realizar su tercera idea en la historia de la creación de una empresa automovilística. Al principio, la llamaron Ford y Malcolmson Limited, pero en 2002 ese nombre fue cambiado a Ford Motor Company. Tras 2 intentos fallidos de iniciar una producción exitosa, sin embargo, él estaba decidido a no cometer otro error. Toda su atención se centraba en crear un automóvil accesible para las personas comunes, y no solo para la élite adinerada. En aquella época, poseer un coche era casi un lujo que muy pocos podían permitirse, ya que estos autos eran diseñados por ingenieros experimentados y, en su mayoría, destinados exclusivamente a carreras, competencias y eventos exclusivos. Al comenzar su nueva compañía, Henry anunció públicamente a sus socios e inversores: «Mi intención es construir un coche para las masas, fabricado con los mejores materiales y creado por los mejores especialistas, basado en las soluciones de ingeniería más sencillas y comprensibles de la actualidad. Y todo esto a un precio que cualquier persona con un ingreso decente pueda pagar». Tenía a su disposición una gran capacidad para detectar y atraer a los jóvenes ingenieros más talentosos, que compartían su visión y sus ideas. Todo su equipo estaba formado por ingenieros jóvenes y prometedores, que creían en su proyecto y querían hacerlo realidad. En cuanto al diseño del futuro automóvil, Henry desarrolló más de 20 versiones diferentes hasta que creó el proyecto definitivo, cuyo nombre era Modelo A. En los 5 años siguientes, perfeccionó incansablemente este modelo, mientras desarrollaba uno nuevo, el Modelo N, que reemplazaría al primero. Sin embargo, durante todo este periodo, es importante destacar que no cambiaron significativamente las características técnicas o la apariencia de los autos, algo característico de etapas anteriores. Lo principal era que el proceso de fabricación sufría cambios sustanciales. Una de las lecciones que Henry aprendió de sus fracasos empresariales fue la importancia del papel de un productor responsable. Se dio cuenta de la necesidad de contar con un único proveedor principal, responsable de la mayoría de las piezas necesarias para montar los automóviles. Por eso, adquirió una pequeña fábrica de mecanizado en Detroit, para que pudiera actuar como fabricante principal de componentes. Todo cambió cuando, en una visita a Chicago, Henry fue testigo de un proceso de ensamblaje por cadena, similar al utilizado en una sala de envasado de carne. En ese momento, se le ocurrió una idea brillante: aplicar ese mismo principio para montar automóviles. La capacidad de observar con entusiasmo cada paso en otro proceso productivo le permitió entender que así se podía incrementar notablemente la producción diaria de vehículos. Al principio, en los años 10 del siglo XX, la mayoría de los fabricantes de automóviles, incluyendo a Ford, ensamblaban los coches a mano, pieza por pieza. Este método era extremadamente lento, por lo que la fabricación de un vehículo llevaba mucho tiempo. En 1910, Henry consiguió fondos adicionales y construyó su propia fábrica. En ella trabajaban ya más de 300 empleados y comenzó a experimentar con la implementación de la producción en línea directamente en su planta. En 1906, inició la primera experiencia de producción en masa del modelo N, utilizando el método de la línea de ensamblaje, aunque todavía no alcanzaba la perfección. Sin embargo, a medida que mejoraba la eficiencia, la producción aumentó 5 veces, generando una verdadera revolución en la industria. El nuevo modelo, basado en estos métodos, conquistó rápidamente el mercado estadounidense y se convirtió en el más vendido en los Estados Unidos. Pero el propio Henry Ford, ya con importantes logros, seguía planteándose metas aún más ambiciosas. En 1921, fundó su propia compañía productora para no depender de terceros y tener control completo sobre la fabricación de sus autos. Durante ese periodo, también empezó a descubrir y estudiar materiales como el acero de vanadio, una aleación especial que podía mejorar significativamente las propiedades mecánicas de los vehículos, haciéndolos aún más resistentes y duraderos. Este descubrimiento, realizado por Henry Ford en el campo de la metalurgia y la tecnología de producción, fue realmente un punto de inflexión no solo para su empresa, sino para toda la industria automotriz.
En ese momento, se dio un paso crucial hacia adelante. Científicos e ingenieros encontraron la manera de triplicar la resistencia del metal en comparación con el acero convencional, y esta nueva aleación era además mucho más ligera. Gracias a este avance técnico, se creó un acero especial de alta resistencia y ligero, que sirvió como base para la fabricación de nuevos automóviles. Henry decidió utilizarlo para crear su próximo modelo, que posteriormente se hizo famoso y pasó a la historia como uno de los autos más vendidos y conocidos de todos los tiempos, el Modelo T. Este coche fue la encarnación de la idea de hacer el transporte accesible para las personas comunes, y a partir de entonces cambió toda la concepción de la fabricación masiva de automóviles. Cuando por primera vez se presentó esta innovación, el precio del Modelo T parecía bastante alto para los entusiastas de la época, y era de aproximadamente $150. Si se convierte esta cantidad en dinero actual, equivaldría aproximadamente a $2.000. A pesar del costo relativo, la demanda de este coche fue increíble. En pocos días después de su lanzamiento, el Modelo T gozó de una popularidad asombrosa. Se recibieron alrededor de 15.000 pedidos anticipados, lo cual era una prueba del gran interés por parte de los compradores. Poco después, Ford Motor Company se convirtió en la mayor firma automovilística de Estados Unidos, superando a todos sus competidores y consolidando su liderazgo en el mercado. Henry Ford comprendió que para seguir expandiéndose y satisfacer la enorme demanda, era necesario construir una planta de mayor tamaño. En 1910, levantó una nueva fábrica en Highland Park, Michigan, en el punto más alto de la producción automotriz. Allí realizó numerosos experimentos para establecer el sistema de ensamblaje más eficiente. Finalmente, para 1912, la nueva línea de producción automatizada funcionaba a pleno rendimiento. Este método revolucionario de fabricación permitió pasar del enfoque tradicional, en el que los trabajadores simplemente ensamblaban las piezas alrededor del coche, a un sistema en el que el propio vehículo se desplazaba a lo largo de la línea de montaje. Bastaba con que el operario realizara una tarea específica, fijar un componente, y todo el proceso se volvía mucho más rápido y sistematizado. Como resultado, el tiempo de ensamblaje de un coche se redujo de 12 horas a solo 90 minutos, un logro sin precedentes para la época. Un análisis breve de la eficiencia de esta innovación mostró que, en pocos años, la producción alcanzó más de 300.000 unidades por año, superando la fabricación total de todos los demás fabricantes juntos. En el periodo intermedio, desde 1910 hasta 1916, se puede decir que la cantidad de vehículos producidos aumentó de 20.000 a casi 1 millón de unidades. En ese momento, aproximadamente la mitad de todos los automóviles en el mundo eran fabricados por la compañía Ford, lo que evidenciaba cuán arraigada estaba su idea de producir un automóvil accesible para las masas. Henry Ford, en ese tiempo, ideó otro plan brillante que debía hacer a su empresa única en el mercado automotriz. Él comprendía que, para mantener la posición de liderazgo, era necesario aumentar constantemente la producción y reducir el precio del automóvil. Cada año incrementaba la producción del Modelo T y al mismo tiempo bajaba su coste. Finalmente, para 1916, el precio del automóvil, que inicialmente era de $850, bajó por debajo de $400. Esto representó un paso revolucionario que abrió nuevos horizontes para el uso masivo del automóvil, haciendo posible que fuera accesible y económico. Sin embargo, la estrategia de Henry Ford en este sentido no se limitaba solo a la reducción de precios. Una parte importante de su enfoque era su relación con sus trabajadores, ya que ellos eran quienes creaban estos automóviles. En una época en la que la mayoría de los empleadores no mostraban preocupación por sus empleados y utilizaban la mano de obra como medio para obtener beneficios máximos, Ford enfrentó una situación opuesta. Él entendió que muchos de sus trabajadores estaban cansados de la monotonía y repetitividad de sus tareas, y algunos de los técnicos calificados incluso se sentían insultados porque su labor consistía únicamente en montar piezas en lugar de ensamblar un vehículo completo. Para resolver este problema, tomó una decisión audaz. Aumentó el salario a $5 por día, lo cual en ese momento se consideraba un gesto muy generoso.
muchas empresas rivales se burlaron de esta medida, suponiendo que ello llevaría a la quiebra de su compañía. Sin embargo, todas sus predicciones resultaron ser erróneas, ya que, como resultado, esta política atrajo a trabajadores calificados dispuestos a viajar desde todo el país con la esperanza de ganar un salario digno. Así, Ford creó un nuevo modelo de relación con su personal, basado en el respeto y el cuidado por los empleados, lo que se convirtió en la clave de su éxito. Declaró que su objetivo era hacer felices y asegurar aproximadamente a 25,000 personas, y enfatizó: "Creemos que es necesario crear bienestar y estabilidad para la mayoría de nuestros empleados, y no en la idea de que solo unos pocos gestionen grandes fortunas, mientras que los demás trabajan para ellos como esclavos". Esta fue una visión revolucionaria respecto a la responsabilidad social en el ámbito empresarial, que no solo ayudó a fortalecer su compañía, sino que también cambió las ideas comunes sobre las relaciones laborales en la industria. Henry Ford no solo elevó el salario a sus mecánicos, que en ese momento trabajaban en su empresa, sino que además les concedió una hora adicional de descanso, lo que modificó significativamente la organización interna del trabajo. Esta medida le permitió pasar a un sistema de trabajo por turnos más eficiente. Ahora, en sus fábricas de automóviles, se implementaba un tercer turno que garantizaba una producción las 24 horas del día. Este paso facilitaba llevar a cabo la idea de un funcionamiento ininterrumpido de la fábrica, sin paradas ni interrupciones, lo que aumentaba considerablemente la productividad. Poco después, muchas empresas automovilísticas competidoras se vieron obligadas a seguir el ejemplo de Ford e implementar esquemas similares para no perder a sus trabajadores, que cada vez más se sentían atraídos por la posibilidad de trabajar en una empresa próspera como la de Henry. Este enfoque revolucionario en la organización de la producción y en la gestión empresarial cambió para siempre el mercado automovilístico y el ámbito industrial en general en todo Estados Unidos. Inspirados por los éxitos de Ford, muchos empresarios llegaron a una regla sencilla, pero muy importante para cualquier experto en su oficio: producir productos de alta calidad, reduciendo al máximo los costes de producción y, al mismo tiempo, pagando salarios más altos que la competencia para fidelizar a sus trabajadores y motivarlos a trabajar más eficientemente. Esta fórmula se convirtió en el concepto fundamental del negocio industrial de aquella época y fue seguida por casi todos los grandes empresarios con el objetivo de dominar el mercado. Para fines de 1919, Henry Ford se sintió cansado de la intervención de otros inversores que poseían participaciones en su empresa. Decidió comprarlos por completo, lo que llevó a que en Detroit surgieran varios nuevos millonarios. Pero, al mismo tiempo, esta decisión convirtió a Henry Ford en el único dueño de la mayor corporación automovilística del mundo, otorgándole control absoluto sobre todos los aspectos de la producción y gestión de la compañía. Más tarde, nombró a su hijo, Edsel Ford, un joven de 22 años, presidente de la empresa, aunque la dirección real de los asuntos permanecía en manos de Henry. Aunque esto le garantizaba una influencia total y la libertad para tomar decisiones clave, ese nivel de poder tenía su precio, que incluso la persona más rica de Estados Unidos no podía ignorar. Seguía creyendo que el modelo T era el vehículo más demandado y adecuado para la mayoría de las personas, ignorando la creciente popularidad de modelos más caros, pero a la vez más elegantes, cómodos y modernos, producidos por empresas como Chevrolet. Henry era una persona testaruda e inflexible, difícil de convencer. No escuchaba los consejos de sus directivos e incluso de su propio hijo Edsel, quien reiteradamente indicaba que era momento de crear un nuevo modelo. Sin embargo, a pesar de la obstinación y perseverancia de Ford, a finales de los años 20 quedó claro que las ventas del modelo T estaban en declive, y no se podía esconder el hecho evidente. El hombre de hierro, Henry, no podía ignorar la disminución en la demanda. Por lo tanto, finalmente tomó la decisión de cerrar la línea de producción de este modelo legendario y de comenzar el desarrollo de una máquina completamente nueva. La novedad, que recibió el nombre de Modelo A, fue presentada al público en el año 1927, casi una década después de su predecesor. Sin embargo, a diferencia de los modelos antiguos, la fabricación del nuevo automóvil ya no se realizaba en la pequeña fábrica situada en Highland Park, cerca de Detroit. En su lugar, la empresa se construyó en un edificio más espacioso y moderno,
ubicado a lo largo del río Rouge en Michigan, donde se creó una de las fábricas más grandes del mundo. En esta nueva planta, Henry Ford tuvo como objetivo integrar todas las etapas de producción, desde el procesamiento de la materia prima hasta el ensamblaje del automóvil terminado. Quería crear un sistema totalmente automatizado y altamente eficiente que le permitiera controlar cada fase del proceso en la línea de montaje. Sus esfuerzos tuvieron éxito. La fábrica se convirtió en la mayor del mundo, donde se producían simultáneamente acero, vidrio, neumáticos y muchos otros componentes necesarios para armar los automóviles. Este complejo permitió fabricar vehículos en grandes cantidades, reduciendo significativamente los costos y mejorando la calidad del producto final. Sin embargo, a pesar de todos los logros, quedó una característica importante: el liderazgo absoluto de Ford en la gestión de la empresa y en la toma de decisiones. El tiempo en que una sola mano, la de Henry, podía definir el destino de toda la compañía, gradualmente quedó en el pasado, dando paso a la necesidad de delegar autoridad y trabajar en equipo. Para el año 1936, tras varios años de transformaciones y desarrollo, la empresa Ford Motor Company ya no ocupaba posiciones predominantes en el mercado, sino que había caído al tercer lugar en ventas y popularidad entre las marcas de automóviles en Estados Unidos. Esta caída fue el resultado lógico de que las acciones decisivas de una sola persona, incluso las de la más poderosa, dejaron de ser una estrategia suficientemente eficaz en un mundo automotriz en rápida evolución. En medio de gigantes de la industria como General Motors y Chrysler, incluso las ideas innovadoras de Henry Ford, plasmadas en los últimos modelos de motor V8, no lograron asegurarle completamente su estatus de líder. A pesar de los esfuerzos continuos por desarrollar y perfeccionar las tecnologías, la situación solo empeoraba. El tiempo pasaba, y con la Gran Depresión, la situación en la Ford se complicó aún más. Tuvo que recurrir a medidas forzadas, como reducir la plantilla y disminuir los salarios. Estas medidas estaban destinadas a la supervivencia de la empresa en los años más duros de la crisis económica, que prácticamente destruyó muchas industrias y devastó los mercados financieros. En el año 23, su hijo murió recientemente, víctima de cáncer de estómago. Esta pérdida fue un golpe emocional muy fuerte para Henry Ford, pero continuó dirigiendo la empresa durante 2 años más, esforzándose por mantener su estabilidad y superar las dificultades. Solo después de esto, entregó la gestión de la corporación a su nieto, Henry II, lo que se convirtió en un momento crucial en la historia de la empresa familiar. Después de ello, Henry Ford se retiró definitivamente y se jubiló para disfrutar de la tranquilidad en su mansión situada en un rincón tranquilo de sus tierras. Sus últimos años estuvieron llenos de reflexiones y de un espokojny y aislamiento, pero el 7 de abril de 1947 falleció por una hemorragia cerebral, poniendo fin a una era en la vida de una de las personas más influyentes en la industria mundial. La vida para Henry Ford fue una cadena ininterrumpida de experiencias y sucesos, cada uno contribuyendo a su crecimiento y desarrollo. A pesar de las dificultades y pruebas, él a menudo señalaba que estos desafíos ayudan a una persona a volverse más fuerte y sabia. En gran medida, porque el mundo fue creado para formar carácter, cada golpe del destino y cada pena que experimentó sirvieron como lecciones, acercándolo cada vez más a comprender los sentidos profundos de la vida. Al final, precisamente las dificultades y fracasos superados se convirtieron en peldaños en su camino hacia adelante, ayudándolo a seguir avanzando a pesar de todo. Hoy en día, la corporación Ford Motor ocupa una posición destacada entre las mayores compañías automovilísticas del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente $17.000 millones. Continúa manteniendo su lugar como una de las más influyentes y relevantes en la industria automotriz global. Esto es un testimonio del largo camino recorrido bajo el liderazgo del fundador y sus herederos, así como de la confianza en que el legado de Ford sigue vivo y en expansión, reforzando su posición en todo el mundo. Gracias a todos por su atención y por mirar. Espero que esta historia haya sido de su interés y que relate los momentos más importantes en el desarrollo de uno de los nombres más conocidos en la industria automotriz.